Escuchan bien. Dios nos bendiga. En primer lugar, quiero saludar a mi pastora, a toda la casa pastoral, a todos mis hermanos que hoy puedo ver, ¿no es cierto? En el cual nos podemos congregar para alabar y bendecir el nombre de nuestros señores. Ese es nuestro fin principal. Bien, les quiero compartir la palabra del Señor en esta mañana. Busque el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia. Génesis capítulo 6, del versículo 1 al versículo 8. Y también lo vamos a hacer en el capítulo 9, del versículo 12 al 15. Génesis capítulo 6, del versículo 1 al 8. Y el capítulo 9, versículo 12 al 15. Bien, que Dios nos bendiga en esta mañana y como siempre le voy a dar lectura y lo haré en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Génesis capítulo 6. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová: raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlo hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y el capítulo 9, del versículo 12 al 15, dice así: y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será señal de pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Amén. Dios nos bendiga en esta mañana, que Dios me dé su gracia, ¿no es cierto?, para poder hablar un poco de su palabra y que sea motivo de bendición, ¿no es cierto? Voy a invitarle a que oremos al Señor, nunca está de más hacerlo, más cuando hablamos de la palabra del Señor, es algo que es tan importante para nuestra vida, donde Dios, el que es el autor de la Escritura por intermedio del Espíritu Santo, ¿no es cierto?, nos habla personalmente a todos y cada uno de nosotros. Así que Dios nos bendiga en esta hora, Dios nos guarde, Dios sea manifestándose, ¿no es cierto?, a través de su palabra. Este es el primer libro de la Biblia, que es uno de los libros importantes, donde marca el inicio, la bendición de Dios para con los hombres, ¿no es cierto? Está entre el capítulo 6, el que leímos, bueno, en todo este libro, hasta el 9 donde hemos leído, habla de la creación, ¿no es cierto?, de la creación de Dios, de la creación. Dice que Dios nos hizo con sus manos, a su imagen y semejanza. Habla de la desobediencia también, ¿no es cierto?, del hombre, de la maldad del hombre, también del castigo de Dios, ¿no es cierto?,
y la gracia también que encuentra Dios en un hombre que no es. Siempre Dios encuentra gracia en algunos hombres. Ojalá que Dios también la encuentre en nosotros. Y por último, el pacto que hace Dios con Noé, ¿no es cierto? Y que de una u otra forma simboliza, ¿no es cierto?, el amor de Dios para con el hombre, ¿no es cierto? Hay varios pactos que aparecen en la Biblia, pero creo lo más importante, ¿no es cierto?, es primeramente la creación, el pacto que hace Dios con el hombre, ¿no es cierto?, si vamos a los primeros capítulos, ¿no es cierto?, de cuando Dios crea al hombre y la mujer, ¿no es cierto?, y les da la potestad, dice, de sojuzgar, de multiplicarse, ¿no es cierto?, y de bendecirlos, Señor, ¿no es cierto?, y estimo que había una comunión entre el hombre, la bestia y también toda la creación, ¿no es cierto?, porque Dios nos hizo para bendecirnos. Así que Dios nos bendiga, Dios nos guarde en esta hora. Dios sea con nosotros, ¿no es cierto? También hay otros pactos por ahí también, ¿no es cierto? El mismo pacto que habla el capítulo 6, el capítulo 9, ¿no es cierto? Que hace después del castigo, después del diluvio que manda Dios a la tierra por la maldad del hombre. El pacto también que tuvo Moisés, ¿no es cierto?, ahí en el monte Sinaí, cuando le son entregadas las tablas de la ley, ¿no es cierto? También hay un pacto entre el hombre entre Dios y Moisés, y el cual debía extender al hombre, ¿no es cierto?, con el fin de que llevaran sus mandamientos por obra, ¿no es cierto? Y el gran pacto que hace Dios con el hombre, que en el mismo Jesucristo, ¿no es cierto?, en el Nuevo Testamento, ¿no es cierto?, es el pacto que hace y que ofrece su vida por nosotros. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga en esta hora, ¿no es cierto? En el capítulo 4 nos habla de una revelación, ¿no es cierto?, de lo que hace Dios con nosotros. Y quisiera compartirle algo. Muchas veces uno, a través de la palabra, recibe revelación de Dios, ¿no es cierto?, de diferentes formas, o lo puede hacer en una forma personal, ¿no es cierto?, no solamente a través de la palabra, a través de un sueño, a través de una vivencia, ¿no es cierto?, a través de la lectura de la palabra, o cuando el hermano está predicando también. A veces no directamente el hermano le puede estar hablando, pero Dios le está revelando, ¿no es cierto?, muchas cosas que son importantes para nuestra vida. Y leyendo un poco la palabra, ¿no es cierto?, porque uno tiene que tratar de ir al contexto, ¿no es cierto?, de la palabra, de empaparse un poco de la historia para poder entender lo que está sucediendo, ¿no es cierto?, porque si yo voy solamente a un texto, esto me puede, valga la redundancia, sacar del contexto, ¿no es cierto?, y yo lo puedo interpretar a mi manera, ¿no es cierto?, y por un camino errado. Pero en la escritura lo importante, ojalá lo importante sea que cuando Dios nos habla, ¿no es cierto?, tratar de leer todo el capítulo, ¿no es cierto?, y si Dios nos lleva a otro lado, hacerlo, ¿no es cierto?, porque la palabra nunca, jamás se va a contradecir. Sí, que Dios nos ayude y nos bendiga. Y aquí hay una parte muy importante en el capítulo 4, en el versículo 14, ¿no es cierto?, que nos habla de algo que a mí siempre me llamó la atención, ¿eh? Dice, he aquí está hablando Caín, ¿no es cierto?, después del pecado que tuvo contra Abel, su hermano, cuando lo mató, ¿no es cierto?, y lo mató por envidia. Vemos cuando el pecado empieza a meterse y a entrar en el hombre. Dice, he aquí me echas hoy de la tierra, de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Si yo lo saco de contexto esta parte, ¿no es cierto?, este versículo, ¿no es cierto?, yo puedo pensar, Dios creó a Adán y Eva, dice, y creó a sus hijos, ¿no es cierto?,
pero aquí está hablando de otras personas, ¿no es cierto? Dice, y seré errante en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. O sea, había más hombres en la tierra en ese momento, ¿no es cierto? Si yo lo saco de contexto, este pasaje. Y yo siempre pensé eso y no lo entendía, así como hay muchas cosas que a veces no entiendo y que yo sé que el Señor en algún momento me las va a revelar, ¿no es cierto? Pero escuchando una predicación la otra vez, porque uno también dice la palabra que nos debemos alimentar los unos a los otros, ¿no es cierto? Y a veces es importante también escuchar o leer o nutrirse por otros lados, ¿no es cierto? Para poder entender lo que Dios nos quiere decir, lo que Dios nos quiere hablar y hacia donde Dios nos quiere encaminar, ¿no es cierto? Y como le decía, si voy más atrás, dice en el capítulo, o sea, bueno, como le quería decir anteriormente, Adán dice en la palabra que vivió 930 años, 930 años, y Dios en sus inicios, ¿no es cierto?, le dice, vamos a escudriñar un poquitito, ¿no es cierto?, dice en el capítulo 1, versículos 27 y 28, dice, y creó Dios al hombre a su imagen, dice, a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, y les bendijo Dios, y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves del cielo, y todas las bestias que se mueven sobre la tierra, lo que le decía anteriormente. Pero cuando dice multiplicaos, ¿no es cierto?, es que se llene la tierra de seres vivientes. ¿Qué pasa? Que existía solamente Adán y Eva, después tuvieron a sus hijos. Entonces, Adán y Eva vivieron muchos años y tiene que en algún momento haber alguna relación, y Dios así lo permitió, ¿no es cierto?, que se relacionaran entre hermanos, que se relacionaran entre tíos, ¿no es cierto? Y es por eso que se refiere a eso lo que nos lleva la palabra de Dios. Dice, porque cuando dice, sucederá que cualquiera que me hallara en la tierra me matará, se refería a la larga a algún familiar, pero ya lejano, si son 930 años, o sea, imagínense cuántas generaciones pasaron muchas generaciones. O sea que si yo puedo pensar que en el fondo, ¿no es cierto?, escudriñando en nuestra vida, ¿no es cierto?, llevamos un árbol genealógico, en el fondo yo y todos los que estamos, ¿no es cierto?, hoy en la pantalla, tenemos alguna relación, ¿no es cierto?, en algún pasado, pero miles de años atrás, ¿no es cierto? Venimos de la misma raíz, del mismo árbol, ¿no es cierto? Porque dice aquí, dice en el capítulo 4, versículo 3, dice, aconteció que andando el tiempo, o sea, pasando el tiempo, y no era muy poco tiempo, pasaron muchos años, y Dios permitió, ¿no es cierto?, que muchas veces pasaran estas cosas, que hoy no lo permite, ¿no es cierto?, porque la tierra ya está poblada, ¿no es cierto?, cada día somos más, a lo mejor quizás demasiado, por ahí dicen los chinos, los orientales, pero que Dios nos bendiga en esta hora, ¿no es cierto?, porque ahora Dios nos dio otras leyes, otras normas, porque estamos en otros tiempos, ¿no es cierto?, y es necesario que las cumplamos, ¿no es cierto? Pero en el capítulo 6 habla de la maldad de los hombres, ¿no es cierto? Porque así como creció la humanidad, también creció la maldad, ¿no es cierto? Y yendo al capítulo 6 donde leímos, no voy a hablar de todo el pasaje del 1 al 8 y todo entero, así que para que no se preocupe, no vamos a estar hasta las 3 de la tarde, voy a tratar de ser breve porque a veces cuando uno da mucha referencia, cuando uno habla demasiado, a veces se pierde en el tiempo, se pierde y a veces le cuesta ir ganar cosas, ¿no es cierto? Y se va por esos lados. Muchas veces estamos conversando, tenemos una conversación y fíjese bien, analícese, empezamos hablando de una cosa y al final terminamos hablando de otra. Entonces lo más importante es que tratemos de ser ordenados para que podamos entender, porque cuando vamos al colegio no nos enseñan todas las materias juntas. Nos enseñan matemática, lenguaje, idioma, filosofía, biología y todos en forma separada, ¿no es cierto? Y todo está en el mismo contexto de la enseñanza,
¿no es cierto? Pero quiero referirme y profundizar en el capítulo 6, versículo 5, y después vamos a ir al 9, ¿no es cierto? Donde dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo al mal. Que Dios nos bendiga, Dios nos guarde. El día jueves, si no me equivoco, le tocó predicar al hermano Carlos Moreno, y decía, me acuerdo mucho de algo que dijo, que conversando con los compañeros, hablaba del año pasado y de este año, y que parecía que nada había cambiado, que todo era igual, ¿no es cierto? Porque hemos vivido un año difícil, un año complicado, ¿no es cierto? Y parece que vamos a seguir igual, ¿no es cierto? Ahora, en lo referente a lo que dice aquí la palabra, dice, habla de la maldad del hombre, era mucha en la tierra, y todo designio en los pensamientos del corazón de ellos era de continuo al mal. Parece que tampoco ha cambiado en los tiempos. Seguimos igual, o seguimos peor, ¿no es cierto? ¿Por qué puedo decir que seguimos peor? Porque ahora tenemos más conocimiento, tenemos más tecnología, tenemos más ciencia, ¿no es cierto? Y aún así, el hombre sigue sabiendo que hay cosas que nos hacen mal, ¿no es cierto?, que van en contra de nosotros mismos, las seguimos haciendo mal y seguimos comportándonos mal. Así que Dios nos ayude y nos bendiga, ¿no es cierto? Y nuestro corazón, como cristianos, yo siempre he dicho, y la Biblia también lo menciona, a lo mejor no directamente, pero nosotros tenemos que marcar una diferencia entre el hombre, entre el hijo de Dios y el que no es hijo de Dios, ¿no es cierto? Nuestro corazón no tiene que ir de continuo al mal, ¿no es cierto? Nuestro corazón tiene que estar siempre en la verdad, tratar de cumplir con los mandamientos de Dios. Y por ahí la palabra nos habla, ¿no es cierto?, en Gálatas del fruto y de las características del fruto, ¿no es cierto?, del espíritu. No habla de los frutos, habla del fruto, porque es solamente un fruto, ¿no es cierto? Pero ese fruto tiene y debe tener ciertas características. Es como cuando usted compra una manzana, ¿no es cierto? La manzana, en primer lugar, tiene que tener bonita apariencia, ¿no es cierto? Usted la toma, a lo mejor buen tacto, ¿no es cierto? Porque si uno la encuentra muy blanda, no está buena esa manzana, le toma el olor, tiene que tener buen olor, ¿no es cierto? Tiene que tener buen sabor y tantas otras cosas. Es lo mismo en el cristiano. El cristiano tiene que tener una bonita apariencia también, ¿por qué no decirlo? No tenemos que cuidar a nosotros mismos, ¿no es cierto? Somos el templo de Dios. Tenemos que tener un buen aroma, ¿no es cierto? Como dice mi pastor, y siempre me acuerdo de ello, dice que el pecado es hediondo, y a lo mejor, y posiblemente debe ser así, ¿no es cierto? Pero nosotros tenemos que tener un buen aroma de cristiano. No le estoy diciendo que se compre el mejor perfume, que se compre la mejor esencia, ¿no es cierto? Sino que emanar eso tan personal, ¿no es cierto?, que tiene y debe tener un buen cristiano, porque muchas veces nos ha pasado y el Espíritu nos ha revelado, ¿no es cierto?, que estamos con una persona que a lo mejor tiene mucho conocimiento, pero anda muy lejos de la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Entonces eso quiere decir que no solamente el conocimiento nos hace el mejor cristiano, es el llevar la palabra por obra el que nos hace muy cristianos, el hacer la voluntad de Dios el que nos hace muy cristianos, el poder manifestar lo que Dios quiere que manifestemos como hijos de Dios. Dice la palabra de Dios, ¿no es cierto?, en el principio que leímos, que Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza, ¿no es cierto? Que Dios nos ayude y nos bendiga. Versículo 6 dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Porque Dios tiene un corazón. ¿Estará dolido el corazón de Dios hoy en día? ¿Estará apesadumbrado? ¿Se arrepentirá de habernos creado? Y no solamente estoy hablando del mundo, estoy hablando también de nosotros, ¿no es cierto? Porque nosotros tenemos y debemos ser medidos con otra vara diferente al mundo. Porque nosotros tenemos conocimiento.
Nosotros tenemos conocimiento de que tenemos y debemos ser hijos de Dios. El mundo no lo tiene, o no lo quiere tener, ¿no es cierto? Pero usted es diferente. Usted es un hijo de Dios, Dios le ha revelado su palabra. Usted es responsable, ¿no es cierto?, de la palabra de Dios, es responsable. Dios le ha hablado, Dios le ha dicho, ¿no es cierto?, que cómo tiene y cómo debe conducirse. Dice, versículo 7 dice, y dijo Jehová, traeré sobre la faz de la tierra al hombre que he creado, a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Aquí viene el castigo que tuvo Dios para con el hombre en esos instantes, ¿no es cierto?, en esos momentos en que el hombre falló. Dios los creó, ¿no es cierto?, a su imagen y semejanza. Dios les dio cierta potestad, ¿no es cierto?, para con los animales, para con la vegetación y con todo, debía haber cierta comunión, pero el hombre la rompió esta comunión, ¿no es cierto?, y pecó, y por ende vino el castigo sobre los hombres. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. ¿Será un castigo el que Dios está mandando hoy en día sobre la tierra? Me pregunto yo a veces, por todo lo que está pasando, por cómo el hombre en su soberbia quiere hacer las cosas a su manera, ¿no es cierto?, en que todas las cosas las vemos de forma material, en que lo más importante es el dinero, lo más importante es el tener, lo más importante, y si tengo poder sobre el otro, y soy reconocido. El cristiano no debería o no debe dejarse arrastrar por estas cosas. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga en esta hora. Que Dios haga su voluntad, ¿no es cierto?, para que podamos hacer lo que Dios realmente nos indica que tenemos y debemos hallar. ¿Se beneficia Dios al que nosotros tratemos de hacer bien las cosas? Que Dios nos ayude. Versículo 8 dice, pero no halló gracia ante los ojos de Dios. Pero había alguien que Dios encontró gracia. Había alguien que le agradó, ¿no es cierto? Dice, y el 9 que no leímos dice, cuando se refiere al arca de Noé, dice, estas son las generaciones de Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, y con Dios caminó Noé. Ojalá Dios diga alguna vez eso de nosotros, que podamos nosotros caminar con Él, junto a Él, tomados de la mano, ¿no es cierto? Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga y Dios halle gracia, encuentre esa diferencia que tiene que haber en nosotros, ¿no es cierto? Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga en esta hora, porque es importante, ¿no es cierto?, hacer la voluntad de Dios, y es beneficio nuestro, ¿no es cierto? Va en beneficio nuestro. Si Dios nos pide algo para sí, ¿qué le podemos dar nosotros al Señor? Mire, un pacto es algo en la que dos personas, dos gentes se benefician, ¿no es cierto? Pero lo que nos ofrece Dios es Él el que nos bendice a nosotros, porque nosotros, ¿qué le podemos ofrecer a Dios? Tenemos algo más que decirle a Dios, pero yo te lo cambio por esto, y transar, ¿no es cierto?, en cierta modo con Dios. No tenemos, porque lo que tenemos le pertenece a Dios, ¿no es cierto?, no pertenece a nosotros. Y si tenemos algo, es porque Dios así lo ha querido. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga en esta hora, que Dios nos esté siempre amonestando, ¿no es cierto?, para hacer su voluntad y no la nuestra. Que podamos hallar gracia ante los ojos de Dios, ¿no es cierto?, ser un buen cristiano. Siempre tenemos cosas que entregar, cosas que dar, ¿no es cierto? ¿Qué es lo único que demanda a Dios? Es que le sirvamos. Es lo único que le podemos hacer, es servirle, no es otra cosa, ¿no es cierto? Y esto vaya en beneficio a nosotros, en nuestras vidas. Hoy día usted los jóvenes podrán alcanzar a lo mejor un título universitario, alcanzar un buen logro en sus trabajos, ¿no es cierto? Pero si no están con Dios, van derecho a la perdición, ¿no es cierto? Hemos sabido de mucha gente universitaria, mucha gente preparada, ¿no es cierto?, que se pierde después, que se pierde,
porque no son felices, porque las cosas materiales no entregan la felicidad, ¿no es cierto? Dios nos da lo justo y necesario, porque sabe que a lo mejor muchas veces si nos da más de lo que nosotros podemos soportar, nos vamos a apartar del camino, ¿no es cierto? Dios nos ayude, Dios nos bendiga. Yo siempre le he pedido que Dios me dé lo necesario. Por ahí hay, no sé si una oración o un salmo, dice que Dios me dé lo que necesito, no más ni menos, porque también si me da menos, a lo mejor puedo altercar con Él. Y si me da más, me puedo separar de Él, ¿no es cierto? Que Dios nos ayude. Dios sabe, porque Dios conoce nuestro corazón, Dios conoce nuestra capacidad, Dios sabe que en algún momento a lo mejor no podemos apartar de Él si tenemos demasiado. Porque el corazón, dice la palabra de Dios, es engañoso. Es engañoso. Que Dios nos bendiga y Dios nos fortalezca en esto. Y mire, fíjese que y es algo normal, es algo natural, que muchas veces cuando andamos con plata en el vacío nos sentimos diferentes, ¿o no? Nos sentimos diferentes y parece que tuviéramos un poder especial. Y cuando no tenemos dinero o cuando estamos propensos a no tenerlo, muchas veces nos asustamos, ¿no es cierto? Sobre todo en estos tiempos, ¿no es cierto? ¿Qué será de mí, ¿no es cierto? Que si quedo sin trabajo, si me pasa esto, si me pasa este otro, y nos olvidamos que el que da todas las cosas, que el dueño del dinero, el dueño de todas las riquezas, es Dios mismo, ¿no es cierto? Y que Él nos puede dar y sacar de donde no hay. Y hoy día, un ejemplo claro es la construcción de nuestra iglesia, usted lo ve con sus propios ojos. Hoy en tiempos de pandemia, en tiempos de necesidad, en tiempos que a lo mejor los recursos se deberían ocupar en otras cosas, ¿no es cierto? Dios en su misericordia, ¿no es cierto?, se manifiesta para con nosotros y nos construyen. Podía haberlo hecho mucho antes, podía haberlo hecho después, si yo pienso lógicamente, ¿no es cierto? Pero lo hace ahora. ¿Por qué? Porque Dios saca de donde no hay y pone donde falta, ¿no es cierto? Y Dios conoce nuestras necesidades, Dios conoce nuestro corazón. Así que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga en esta hora, Dios nos dé su gracia, ¿no es cierto? Y en el capítulo 12, en el versículo 9, viene el pacto que hace Dios, ¿no es cierto?, para con el hombre. Dice, y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros, por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será señal de pacto entre mí y la tierra. Cada vez que usted, después de una lluvia, ¿no es cierto?, después de muchas veces esas lluvias que parecen interminables, ¿no es cierto?, en que parece que se viene el cielo abajo, ¿no es cierto?, aparece ese arco iris. Y ese es el pacto que hace, y es una señal perpetua, siempre estará ahí, siempre aparecerá el arco iris, ¿no es cierto? Y uno no sabe dónde nace y dónde termina, ¿no es cierto?, el pacto de Dios, porque así es la voluntad de Dios, así es la bendición de Dios, ¿no es cierto? No sabe uno cuándo empieza ni cuándo termina, pero está ahí, ¿no es cierto? Y el pacto que Dios va a tener para con nosotros. Dice, mi arco puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra, y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Después de cada prueba que tengamos, después de cada momento de sufrimiento, ¿no es cierto?, de tantas cosas que podemos pasar, tenemos que tener la fe y la esperanza, ¿no es cierto?, en que Dios va a estar con nosotros. Él hizo un pacto, ¿no es cierto? Un pacto en el cual dice que nunca nos va a faltar. Él siempre estará con nosotros. Y dice, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente y toda carne, y no habrá más diluvio sobre las aguas para destruir toda carne. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga en esta hora, porque tenemos un Dios grande, un Dios maravilloso, ¿no es cierto? Le hablaba de diferentes pactos, que hay muchos otros pactos también que aparecen en la Biblia, unos mayores, otros menores. Les nombré a los más
los más conocidos, ¿no es cierto? Pero ahí también hay uno al principio, ¿no es cierto?, que habla de Sem, que es uno de los hijos de Noé, ¿no es cierto?, que también tuvo un pacto especial con el Señor. Ahora que Dios sea con nosotros, ayudándonos y bendiciendo, pero el gran pacto que hay para con nosotros, el pacto que hizo Cristo, y lo hizo para con Dios mismo, para con Él mismo, dice, ¿no es cierto?, entregando su vida en expiación, cumpliendo todos los mandamientos, cumpliendo todas las leyes que tenían, ¿no es cierto?, al ser un cordero sin arruga, dice, sin mancha, perfecto, ¿no es cierto?, y dando su vida por nosotros. Ese es el gran pacto que tenemos. El hombre fue creado, el hombre pecó, el hombre cayó de la gracia de Dios, Dios le perdonó, ¿no es cierto?, y el hombre vuelve a pecar, y ahora hay un nuevo pacto, ¿no es cierto?, que es el pecado, el nuevo pacto que es Cristo para con nosotros. Ese es el nuevo gran pacto que hoy nos marca y que tenemos que considerar, ¿no es cierto? Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Ahora, ¿qué podemos entregarle al Señor como cristianos, como hijos de Dios? Porque, como le decía, nosotros tenemos otra medida. No nos debemos considerar iguales al mundo, ¿no es cierto? Nosotros somos llamados a ser hijos de Dios, a ser, como dice la palabra al principio, a imagen y semejanza de Dios. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga en esta hora, porque somos faltos ante Dios, ¿no es cierto? No somos perfectos. Ahora, mire, estamos empezando un nuevo año, estamos ¿a cuánto? Estamos a 10, ¿no es cierto? A lo mejor estamos justo por fecha, ¿no es cierto? Estamos en enero, los primeros 10 días del año, de hacer un pacto con Dios. ¿Estaríamos en posición de hacer un pacto nosotros con Dios? ¿No es cierto? Siendo que nos vamos a beneficiar nosotros mismos. ¿Cuántas cosas nos faltan que dejar? ¿No es cierto? ¿No es cierto? Buscar más la comunión con Dios, orar más al Señor, leer más las Escrituras, pero sobre todas esas cosas, ser mejor cristiano, dejar la envidia, ¿no es cierto? Porque de una u otra forma todos tenemos un poco de envidia, aún vive la envidia en nosotros. La envidia fue la que llevó a Caín a matar a Abel, ¿no es cierto? La envidia, el primer pecado, ¿no es cierto? La envidia, ¿no es cierto? Y cuánto la tenemos en nuestro corazón, cuánto muchas veces envidiamos a lo mejor hasta la gracia que pueda tener el hermano para predicar, o la gracia que pueda tener esta otra persona, o tantas otras cosas, y por sobre todo muchas veces por las cosas materiales a lo mejor podemos envidiar. La podemos dejar. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga, que Dios nos llama a que nos amemos los unos a los otros. Y me he preocupado yo del hermano en estos tiempos de pandemia, de necesidad. Me he preocupado de él, lo he llamado, y a lo mejor muchas veces pensamos, ¿no es cierto? Y lo voy a llamar y nunca lo llamo. A mí me ha pasado muchas veces, me empieza a dar vueltas y lo llamo muchas veces, algunas veces lo he llamado, otras veces no lo he llamado. No puedo ser mentiroso ante los ojos de Dios. Pero que Dios nos ayude, ¿no es cierto?, a ser más considerados, a ser más preocupados por el hermano, porque siempre habrá hermanos que tengan más necesidad que uno, y hermanos que no tengan tanta necesidad. Pero si a lo mejor la necesidad no es espiritual, puede ser una necesidad material, o sea, una necesidad espiritual, ¿no es cierto? Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga, porque muchas veces hablamos de necesidad y hablamos de la falta de trabajo, de a lo mejor de la falta de esto, de este otro, de vestimenta, de que el hermano no tiene auto, no tiene esto, no tiene este otro, pero hay cosas que son mucho más importantes que esas.
¿no es cierto? Que Dios nos ayude, porque hay hermanos también que tienen tan poco, pero espiritualmente son tan ricos en espíritu, ¿no es cierto? Que así deberíamos ser nosotros, ¿no es cierto? Con lo poco que tenemos, estar felices y estar agradecidos. Una de las cosas que tiene y debe tener el cristiano es la gratitud para con Dios, ¿no es cierto? Muchas veces no consideramos este pacto que hizo Dios para con el hombre, ¿no es cierto? No consideramos el gran sacrificio que hizo Cristo en la cruz, ¿no es cierto? Y muchas veces miramos y juzgamos a los israelitas, ¿no es cierto? Porque ellos vieron, tuvieron ante sus ojos, ¿no es cierto?, al Hijo de Dios y nunca creyeron en Él, nunca le consideraron como tal. Que Dios nos ayude en esta hora, que Dios nos bendiga. Como le decía, y la pregunta es esa, ¿usted tiene algo que ofrecerle a Dios en esta hora? ¿Tiene algo que ofrecerle, no es cierto? No estoy hablando de cosas materiales, porque cosas materiales no las podemos ofrecer. No estamos en condición de ofrecerle cosas materiales porque todo le pertenece a Él. Pero hay una cosa que Dios demanda de nosotros. Hay una cosa importante que Dios demanda de nosotros, que es nuestro corazón, ¿no es cierto? Que y dice la palabra de donde vienen los buenos y los malos pensamientos y sentimientos, pero que sean los mejores para con Dios, ¿no es cierto? Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga en esta hora. Yo doy gracias a Dios en esta hora por esta su palabra. La verdad es que yo también, como les decía, y nunca me he puesto, por ejemplo, tengo muchas cosas que mejorar, muchas cosas que pulir, muchas cosas que dejar, muchas cosas a las que debo renunciar, ¿no es cierto? Que a lo mejor eso me impide una plena comunión con Dios, ¿no es cierto? Pero Dios sin lugar a dudas ha tenido misericordia, ¿no es cierto? Y si Dios, como le decía y como le dice mi pastor nuevamente, si Dios nos permite ver las cosas materiales, la gran promesa que estamos viendo con nuestros ojos, ¿no es cierto? Es por misericordia de Dios, porque Dios de una u otra forma nos considera, ¿no es cierto? ¿Cuántos quizás del mundo nos miran con envidia en estos momentos por eso mismo? ¿Cuántos quizás de otras iglesias? Dios me perdona si estoy pecando, si estoy cometiendo alguna falta, algún error, ¿no es cierto? Pero cuántos, y siempre lo he dicho, yo pienso que a lo mejor la iglesia va a crecer, sí va a crecer, pero muchos de los que van a llegar van a ser hermanos de otras iglesias que van a llegar, porque van a llegar por las cosas materiales, porque van a llegar por el templo. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros, que somos parte de la iglesia que se inició de la iglesia de las Condes? Tenemos que hacer la voluntad de Dios, tenemos que nosotros somos como los anfitriones, los dueños de casa, nosotros somos los que tenemos que también acoger, ¿no es cierto?, a los que vienen decaídos, sobre todo a los hermanos nuevos, ¿no es cierto? Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Hace un tiempo atrás mi pastor hizo un catastro, ¿no es cierto?, de todos los hermanos de la iglesia y encontró que gran porcentaje, mucho más del 50% de los hermanos que están en la iglesia, nunca habían estado en nuestra iglesia. Eran hermanos que venían del mundo. Y esa es la idea. En el fondo esa es la idea, ¿no es cierto? No es que nos vayamos todos para una iglesia, se vayan todos, que sean siempre los mismos hermanos que se están dando vueltas, como una oveja que va de redil en redil, ¿no es cierto? Pero que no es una oveja nueva, que llegue, una oveja que estaba perdida, ¿no es cierto? Que andaba perdida por ahí. Y esa es la idea, en que vayamos predicando, en que el Evangelio se vaya diseminando, ¿no es cierto?, y vaya creciendo, ¿no es cierto?, pero con hermanos ojalá nuevos. Y para eso también hay que establecer un orden, ¿no es cierto?, en la casa de Dios, ¿no es cierto?, para que todo sea conforme a la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Yo doy gracias a Dios en esta hora por esta su palabra, porque Dios claramente me habla de lo que tengo y lo que debo hacer y lo que tengo y debo considerar. Dios hizo un pacto, ¿no es cierto?, un pacto que tengo que considerar,
Él nos da diariamente promesas, ¿no es cierto? Y tenemos que, de una u otra forma, considerar estas promesas, ¿no es cierto? Y saber que esto va en nuestro beneficio, ¿no es cierto? Dios no se beneficia, Dios no se beneficia en que yo me arrodille y ore, Dios no se beneficia en que yo lea la Escritura, el que se beneficia soy yo. Yo soy el que me beneficio ante Dios, ¿no es cierto? Es solamente misericordia de Dios que hoy día puedo leer la Escritura, que puedo discernir, que Dios muchas veces nos revela, como le decía al principio, nos revela cosas de la Escritura, y muchas veces hay cosas que nos revela en forma personal. Dios me ha revelado cosas personales que son solamente para mí, ¿no es cierto? Y que de una u otra forma van en contribución a mi crecimiento espiritual. A lo mejor no he crecido mucho espiritualmente, pero Dios sabe, ¿no es cierto?, todas las limitaciones, Dios sabe y conoce nuestra vida, nuestro corazón, ¿no es cierto? Y hay cosas que Dios también tiene que considerar. Ojalá que, como Noé, ¿no es cierto?, en el versículo 8 del capítulo 6 dice que haya gracia en nosotros. Eso es lo importante, que haya gracia en nosotros. No que vayamos por el mundo por ahí contando chistes, ni esa es otra cosa, sino que haya gracia, eso es tan importante. Esa paz que muchas veces irradia, ¿no es cierto? La otra vez les comentaba, y con esto quiero terminar, una de las personas que a mí me irradia paz, ¿no es cierto?, dentro de la iglesia, es nuestro pastor. Yo puedo estar muchas veces ido un poco, y lo reconozco, un poco con el corazón un poco airado, un poco enojado, ¿no es cierto?, y me pongo a hablar con él y él me baja los niveles al tiro. Ojalá que yo pueda hacer para con el mundo de esa misma forma, ¿no es cierto? En cualquier situación que me encuentro por ahí, a veces nos encontramos en situaciones difíciles, situaciones complicadas, y nosotros tenemos la responsabilidad de comportarnos como hijos de Dios, ¿no es cierto? Ante cualquier situación, ¿no es cierto? Lo principal es tener control sobre uno mismo, ¿no es cierto? Y ese control nos da el Señor, ¿no es cierto? Clamar al Señor, cubrirse en la sangre del Señor, para que podamos hacer la voluntad de Él, ¿no es cierto? Y ser un reflejo de hijos de Dios. No podemos ir por el mundo, yo no puedo ir manejando por ahí por la calle y agarrarme con cualquiera, ¿no es cierto?, porque me atravesó el auto. Tengo que tener paciencia y la tengo que dejar pasar nomás, no importa, no importa. Hay cosas, que tenemos que dejar pasar y no envolvernos. Uno no sabe hasta qué punto puede llegar. Y cuán fácil es perder el control muchas veces en situaciones difíciles, ¿no es cierto? No le discuto que en algún momento he perdido el control y a lo mejor se ha salido el viejo hombre que en algún momento pudo existir en mi vida, ¿no es cierto? Porque, como dicen por ahí, a lo mejor igual tenemos por nuestras venas corre sangre muchas veces. Pero hay que contar, yo no creo que hay que contar hasta 10, hay que contar hasta 1000 antes de decir algo, antes de omitir algún juicio. Hay que tener esa claridad y Dios nos la va a dar. Yo doy gracias a Dios en esta hora por su amor, por su misericordia, por esta su palabra.